Hola, ¿cómo están? Introducción a las ciencias biológicas y el estudio de la anatomía humana. ¿Qué estudia la biología? Estudia la vida, los seres vivos u orgánicos. Los seres vivos tienen características y fenómenos. Entre las características se encuentran la constitución heterogénea, alterabilidad, armonía entre sus partes. Entre los fenómenos vitales, pues comprenden las funciones que desempeñan todos los órganos. Las ciencias biológicas comprenden la botánica, el estudio de los vegetales, la zoología, el estudio de los animales, la antropología, el estudio del hombre, la biostática, que se refiere al estudio de la morfología externa e interna. En la interna se comprenden la organología, el estudio de los órganos, la citología, el estudio de los tejidos y la citología, el estudio de las células. La biodinámica tiene que ver con el estudio del área fisiológica, o sea, el estudio de las funciones vitales. La bioquímica tiene que ver con la ontogenia, la filogenia y la genética. La ontogenia, que es el estudio del origen de los seres, la filogenia, que es el estudio del origen de las especies, y la genética, que tiene que ver con el estudio de problemas de la herencia y con la herencia misma. La biotaxia que tiene que ver con la taxonomía, que es el estudio de las clasificaciones de los organismos. La biogeografía, que es el estudio de la distribución geográfica de estos organismos. La paleontología, que tiene que ver con el estudio de los restos fósiles. Hablemos del hombre. El hombre está distinguido por características, por ejemplo, tener conciencia, tener lenguaje hablado, tener facultades intelectuales, y entre sus características corporales encontramos la bipedestación, la longitud proporcional de sus brazos, la forma de sus manos, la abertura del ángulo facial, el predominio del cráneo sobre la cara, el gran volumen y pesos relativamente grandes del cerebro, la conformación de su dentadura. El hombre es clasificado como vertebrado, mamífero y bimano. Está formado por una parte morfológica y fisiológica. En cuanto a la parte morfológica, encontramos desde lo más pequeño hasta lo más grande a células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. En cuanto a la parte fisiológica, pues son todas las funciones vitales que desempeña. La anatomía u organología. Encontramos una serie de subdivisiones, como por ejemplo la osteología, que es el estudio de los huesos, la artrología, el estudio de las articulaciones, la miología, el estudio de los músculos, la angiología, el estudio del aparato circulatorio, la esplagnología, el estudio de las vísceras, la neurología, el estudio del sistema nervioso, la estesiología, que es el estudio de los órganos de los sentidos. Y la división general del cuerpo. De manera general, muy general, encontramos la cabeza, el tronco, los miembros superior e inferior, la cara anterior del tronco y la cara posterior del tronco. En cuanto a la cabeza, encontramos el cráneo y la cara. En cuanto al cráneo, decimos que es una caja ósea que encierra el encéfalo, y la cara pues contiene los órganos de los sentidos localizados en toda esta estructura. Los más clásicos son la vista, el oído, gusto, olfato. También encontramos el comienzo de los aparatos digestivo y respiratorio. En cuanto al tronco, tenemos la columna vertebral y la cavidad tóraco-abdominal. La columna vertebral, que contiene a todas las vértebras, sirve de sostén y encierra la médula espinal. En cuanto a la cavidad tóraco-abdominal, encontramos una cavidad torácica que contiene el corazón, el órgano principal de la circulación, y los pulmones, órganos principales de la respiración. En la cavidad tóraco-abdominal encontramos al diafragma, que es un músculo que separa la cavidad torácica y la cavidad abdominal, y la cavidad abdominal, que encierra al estómago, al intestino, al páncreas, al hígado, al riñón y al vaso. Entre las partes del siguiente segmento, miembros superior e inferior. En el superior encontramos de manera de lo superior a lo inferior, encontramos al hombro, al brazo, al antebrazo y la mano. Estos sirven para la aprehensión y el trabajo. En el miembro inferior encontramos de la misma manera a la cadera, al muslo, la pierna y el pie, que sirven para la locomoción. En la cara anterior del tronco encontramos una región de torácica y una región abdominal. En la región torácica encontramos una región esternal, una región clavicular, una región pectoral y una región axilar. En la abdominal encontramos un epigastrio,
que comprende un área epigástrica o epigastrio y 2 hipocondrios. Una región umbilical, por otra parte, encontramos también en el abdomen, que tiene una región umbilical y 2 flancos. En el anterior, en la región epigástrica, encontramos 2 hipocondrios. Continuando, en el hipogastrio encontramos el epigastrio y las fosas ilíacas, 2 fosas ilíacas. En la cara posterior del tronco encontramos por arriba, cerca del cráneo, no quiere decir que esté en el cráneo propiamente, la parte de la nuca, la espalda, que tiene una región dorsal, escapular, lumbar y sacra, y las nalgas, que tienen que ver con la región glútea. Bueno, las características más generales de órganos, aparatos y sistemas. En cuanto a los órganos, decimos que son análogos, homólogos, homotipos, homodinámicos y vicarios. En cuanto son análogos, estos distinguen su estructura, desempeñan la misma función. Son homólogos cuando partes que se corresponden desempeñan distinta función. Son homotipos cuando pertenecen al mismo individuo y tienen una estructura semejante. Son homodinámicos cuando pertenecen a distintos individuos y desempeñan la misma función. Y son vicarios cuando desempeñan la misma función y pueden reemplazarse. Pasando a los aparatos, encontramos que tienen un conjunto de órganos histológicamente distintos que concurren a desempeñar una función común. En el aparato encontramos, por ejemplo, el aparato digestivo, el aparato circulatorio, respiratorio, excretor, secretor, reproductor. En cuanto a los sistemas, encontramos un conjunto de órganos histológicamente iguales que concurren a una función común. Ejemplos tenemos el sistema muscular, el óseo y el nervioso. Bueno, en cuanto a la fisiología del hombre, vamos a decir que tiene un método de estudio que se basa en la observación y la experimentación. La observación, que tiene que ver con el examen atento de un fenómeno para establecer las leyes que rigen entre las causas y los efectos. La experimentación, que tiene que ver con la reproducción artificial de un fenómeno, haciendo variar las circunstancias con el fin de inferir consecuencias, permite investigar las causas de los fenómenos vitales y las leyes a las que están sometidos. En cuanto a las funciones de la vida, tenemos de la vida vegetativa y de la vida animal. De la vida vegetativa encontramos la nutrición y la reproducción. En cuanto a la nutrición, encontramos la digestión, la absorción digestiva, la circulación, el metabolismo, la respiración, la secreción, la excreción. Y bueno, en la reproducción, pues esto busca la propagación de la especie y, por supuesto, trascender la especie animal. La función de vida animal. Encontramos todo lo relacionado con el mundo exterior. Encontramos, por ejemplo, la sensibilidad sensorial, la fonación, la locomoción, la inervación, que es la conexión que ocurre entre el sistema nervioso y las partes corporales. Y eso fue todo